El día de hoy voy a explicar la diferencia que existe entre el cuento y la novela. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un cuento y una novela? Muchas de las ocasiones pensamos que los cuentos están dirigidos a público infantil y que las novelas son para lectores, jóvenes ya adolescentes, adultos en general. Bueno, el cuento y la novela los podemos tomar y ver las narraciones porque son interesantes tanto de uno como de otro. Pero la estructura que tiene cada uno de ellos es diferente y es lo que a continuación vamos a explicar. Empezaremos con el cuento. El cuento es una narración de una historia ficticia que normalmente está caracterizada por un estilo sencillo en las descripciones, una extensión relativamente breve y una argumentación muchas veces relacionada con la cultura tradicional. Es una historia ficticia donde los personajes pues son inventados y esto llama la atención y pues te enseña a volar tu imaginación, a unirte al mundo que están inventando dentro del trama. El estilo es sencillo y esto hace que pues la mayoría de los lectores sea pues público infantil. Y la cultura y la tradición muchas veces están sumergidos dentro de los cuentos y nos muestran las tradiciones o la forma que el autor está describiendo dentro de cada uno de estos cuentos. El cuento también está protagonizado por un grupo pequeño de personajes. Presenta una narrativa rectilínea sin subtramas y en la mayoría de las ocasiones al finalizar el cuento nos deja una moraleja y esto hace que el lector reflexione sobre los temas vistos dentro del cuento. En cambio, la novela presenta una narración que puede basarse en la ficción, pero también en la realidad. Su propósito es entretener al público, al lector, con diferentes recursos literarios. Por ejemplo, puede ser un género narrativo, el romance, el suspenso, el terror. Y esto hace que el lector se enganche a lo que está leyendo y pueda gustar de la lectura y no apartarse del libro hasta terminar muchas veces de leerlo. La novela tiene muchos personajes y en ocasiones con varios subtramas. Estos subtramas deben de concluir al final del libro, al final de esta historia. Muchas de las ocasiones no termina ahí porque quizá se tenga la continuación en algún otro libro, en algún otro tomo. Aquí podemos ver dos diferencias importantes que hay entre el cuento y la novela. En la novela tenemos muchos personajes, en el cuento no. En la novela tenemos subtramas y en el cuento no tenemos subtramas. Entonces, el cuento tiene un final, más la novela muchas veces sigue en algunos otros tomos. Estas son algunas de las diferencias más importantes entre ambas. En la novela no es solo importante la acción, sino también se centra más en el desarrollo que tienen los personajes, la interacción entre ellos y la descripción del entorno que hace que se enriquezca la novela y sea el disfrute mucho mejor al leer las páginas de estos libros. Al contrario de lo que se piensa, los cuentos no solamente son para público infantil, sino para diferente público. Y las novelas, no, las novelas son más complejas, su estructura es diferente y muchas de las veces toman temas serios que son pues difíciles de comprender y no son aptos para menores. A grandes rasgos son las características que existen entre el cuento y la novela. Espero que les sirva y que sea de su agrado.